Hoy vamos a estar cubriendo la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14 específicamente, si vamos a ir hacia un texto directo. No obstante, vamos a estar hablando de otras cosas interesantes que están conectadas con esta profecía y vamos a estar aprendiendo un poco sobre la historia. Y esto es interesante lo que vamos a hablar porque la profecía de las 2300 tardes no comienza con el imperio de Babilonia, sino que comienza con el imperio de los medos y los persas. Y un poco de historia, ya que hay una guerra actualmente en el Medio Oriente contra Irán. Algunos creen que Irán es parte de las naciones árabes e Irán no es parte de las naciones árabes, aunque gran parte de su población es musulmana por religión. Irán es descendiente de lo que es uno de los hijos de Noé, que en este caso sería Jafet. Ellos, los iraníes, son conocidos como los persas. Es la región moderna de Persia, es Irán hoy en día. Y es interesante que todas estas cosas, tanto como religiones, en este caso el Islam, como los países del Medio Oriente, de alguna manera siempre han sido parte de la historia y de la profecía. No es de que ocupan, en este caso, por así decir, la primera cara o tapa de la profecía, pero son detalles de la profecía. Y si nosotros entendemos los detalles de la profecía, sabemos que la historia se repite. No necesariamente estamos diciendo que hay cumplimientos de nuevo para profecías que ya se cumplieron, pero detalles de la historia se vuelven a repetir porque es que la humanidad tiene ese defecto por culpa del pecado, no creado por Dios, obviamente, pero por culpa del pecado tiene ese defecto. ¿Y cuál es el defecto? Que repite su historia. Así como Persia en el tiempo de Daniel tuvo acceso a lo que fue el Dios verdadero, también lo tuvo cuando Jafet, ¿verdad?, salió del arca con su padre y sus dos hermanos. Él conocía al único Dios verdadero, pero en algún momento en la historia, vamos a decirle, esta tribu o esta nación, ¿verdad?, le dio la espalda a Dios y se vuelve en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Medo y Persia están muy relacionados con el tema de lo que es las leyes dominicales para nosotros hoy en día, ¿verdad? Es dado a la crisis que surge en estos países que conlleva al pueblo de Dios a pasar por otra crisis. En el caso de Daniel y los 3 jóvenes hebreos, se puso una ley donde no se podía adorar por 30 días a nadie más que simplemente aquel que estaba sentado en el trono, en este caso, que era el rey Darío. Y sabemos nosotros que Daniel no se detuvo en orar todos los días, 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y en la noche o en el atardecer. Y dado a esto, lo estaban vigilando algunos de los gobernantes o príncipes del reino de Darío, que eventualmente le hicieron la trampa, ¿verdad? Y lo tomaron preso y lo echaron en el foso de los leones. El libro de Daniel, en el capítulo 5 y 6, es donde nosotros empezamos a ver esa transición de la experiencia del pueblo santo siendo, en este caso, fiel y pasando por una crisis que tiene que ver con adoración. Sin olvidar que en el imperio de Babilonia, nosotros en el capítulo 2 podemos ver la imagen que levantó Nabucodonosor, donde también fue una prueba de adoración. Pero específicamente un edicto que fue puesto en contra del pueblo santo, en este caso los medos y los persas. Así que vamos a empezar con lo que menciona el clamor de medianoche del 1844 con respecto a la profecía de las 2300 tardes, que nos dará una introducción para el resto del material que tenemos para cubrir en estos próximos miércoles. Esta profecía, las 2300 tardes, es la profecía esencial. No vamos a leer la cita hoy, ni tampoco vamos a llegar a cubrirlas todas, pero el pilar fundamental del adventismo es esta doctrina, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas.
Si nosotros permitimos que se caiga el 1844, se cae por completo el adventismo, porque de aquí es donde sale el adventismo del séptimo día. Todas las profecías conllevaban al año de 1844 y era por una razón en especial, y tiene que ver con el juicio investigador. Cuando avancemos a la profecía de los 490 años, o mejor conocida como las 70 semanas, vamos a notar que está dentro de las 2300 tardes y mañanas, y cómo es que se amplía todo este conocimiento, toda esta luz que hemos estado estudiando, los 6000, los 2520, las 2300 tardes, incluyendo con los 490, cuando lleguemos a los tipos. La tipología del Antiguo Testamento, siendo cumplida y revelada en el Nuevo Testamento, nos va a conllevar a nosotros a ver a Cristo por todas partes. Y eso, mi querido hermano, son buenas noticias. Por dos razones. Número uno, el camino del Señor se encuentra en el santuario. Si nuestra doctrina y nuestra creencia no está basada en el santuario, estamos en graves problemas. Y número dos, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Si nosotros no podemos encontrar a Cristo en la profecía, si no lo podemos encontrar en las escrituras, si no lo podemos hacer parte de nuestra vida, de nuestras explicaciones, ¿para qué entonces nos llamamos cristianos? Cristo es el centro de toda doctrina. Cristo es el principio de toda verdad. Cristo es la luz que sale directamente de las Sagradas Escrituras. Y si nuestro mensaje no es cristocéntrico, no creo que vaya a tener mucho valor. Porque solamente aquello que tenga a Cristo en el centro, en el centro, en el corazón del mensaje, es aquello que conlleva a la persona al arrepentimiento y a la transformación mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Así que vamos a compartir aquí la pantalla, el estudio de las 2300 tardes de acuerdo a lo que es el clamor de medianoche. Vamos aquí a agrandar para que se pueda leer. Ok, perfecto. Y vamos a empezar entonces con el clamor de medianoche, las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días. Y dice así Samuel Snow, desde 1844, dice: los 2300 días de Daniel capítulo 8, 14 se indican como la duración de la visión contenida en ese capítulo. El carnero representa al imperio de Medo-Persia. El macho cabrío representa a Grecia. Y el cuerno pequeño, que creció enormemente, representa a Roma. De los capítulos 2 y 7 de Daniel, aprendemos que Roma llegará a su fin cuando venga el anciano de días, se establezca el juicio, el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo y el Dios del cielo establezca un reino eterno. Por lo tanto, los 2300 días que se extienden hasta el tiempo cuando el cuerno sumamente grande ha de ser quebrantado sin manos y hasta el último fin de la indignación son tantos años y expiran en la venida de Jesús en las nubes de gloria. El periodo comenzó con las 70 semanas de Daniel, 9:24, las cuales están determinadas o interrumpidas y constituyen una parte de los 2300 días. Por lo tanto, deben comenzar juntas. Del versículo 25 aprendemos que comienzan con la promulgación del mandamiento o decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer dos aclaraciones que son muy interesantes. Número uno, ¿por qué el movimiento milerita dice o declaró y creía, y ellos lo creían, que las 2300 tardes y mañanas se extendían hasta el tiempo cuando el cuerno grande ha de ser quebrantado sin manos? Ellos creían que la segunda venida era ¿cuándo? En 1844. Y ellos creían que en la visión de Daniel, en la visión de Nabucodonosor, cuando él vio la piedra, ¿verdad? Que simplemente fue cortada sin mano y que da en la parte abajo de la estatua, ellos también creían, como nosotros debemos de creer hoy, que eso representa la segunda venida. Era la segunda venida que iba a barrer por completo con todos los reinos de este mundo y cumplimiento de lo que el mensaje del primer ángel demarca.
la hora del juicio ha llegado y los reinos de este mundo han llegado a ser parte del reino de Dios. Dios ha tomado control de ellos. Así que tengamos estas dos cosas en mente. Número uno, cuando estemos leyendo cualquier información de lo que tiene que ver con la profecía de los 2300 días antes de 1844, la mentalidad era Cristo viene. Y por eso es que ellos veían todo que se terminaba en el 1844. No obstante, el hecho que ellos hayan creído o explicado, ¿verdad? Y que ellos hayan errado en su interpretación del evento de lo que iba a suceder el 22 de octubre de 1844, que en este caso fue que pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo, no quiere decir que este lenguaje es alejado de la luz o opuesto a la luz. Porque recuerden que el tiempo profético se detuvo en 1844. El ángel declaró no más tiempo. Y ese tiempo no es referencia a la historia humana, porque obviamente han pasado casi 200 años de historia humana, ni tampoco ese tiempo quiere decir que se acabó el tiempo de gracia, porque aún nosotros tenemos gracia. Cuando este tiempo de espera, como la profecía de Habacuc capítulo 2 anunció que vendría el tiempo y habría una espera, y dice, espéralo porque se cumplirá, ¿verdad? El hecho de que estemos nosotros en este tiempo de espera no quiere decir de que no se vaya a cumplir. Y cuando se vaya a cumplir, verdaderamente, en una manera tipológica, se pudiera decir, Cristo va a venir nada más que se termine el día del Yom Kippur. Y ese Yom Kippur empezó en el 1844. Entonces, tenemos que entender que después de la profecía de las 2300 tardes viene la segunda venida. Por eso es que no hay más tiempo de profecía. Por eso es que no hay más profecía de tiempo. Por eso es que no hay más cosas separadas o diferentes que tienen que suceder en lo que sería la profecía profética, porque es que ya estamos en el último día de la profecía. Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir de aquí a un año. Cristo puede venir de aquí a 10 años. Todo depende de ¿qué? ¿De la tierra? No. Depende del pueblo. Cuando nosotros entendamos la esencia de la profecía de los 2300 tarde y mañana, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con leyes dominicales, no tiene nada que ver con lo que los reinos están haciendo los unos contra otros, no tiene nada que ver con las guerras, incluso se van a quedar sorprendidos con una visión de la hermana White de 1848 que explica qué tiempo empezó durante su época. Y hoy muchos lo están poniendo en el futuro sin saber que ya estamos en él. Y por eso es que esto es esencial. Después de que Cristo termine su obra en el lugar santísimo, Él saldrá, se quitará sus ropas de sumo sacerdote, se pondrá sus ropas del arcángel Miguel, el ángel de batalla que va de parte de Jehová para luchar contra las naciones, va a traer las huestes angelicales y va a salir del cielo para venir a rescatar al pueblo. Y antes de que llegue a rescatar al pueblo, 7 ángeles del santuario saldrán con las copas llenas de la ira de Jehová y serán vertidas sobre la tierra. Entonces, ¿se acabó la profecía? No. Se acabó el tiempo profético. Estamos en el último día. Empezó y no ha terminado hasta que Cristo termine su obra. ¿Hay muchos eventos que deben de cumplirse? Absolutamente. ¿Sabrá el pueblo de Dios cuán cerca estamos de la segunda venida? Absolutamente. Mientras más estudiemos las profecías, más veremos cuán cerca estamos del fin del mundo. Pero no hay profecía de tiempo. Vamos a continuar con estas aclaraciones que hemos hecho. El punto de tiempo a partir del cual se debe calcular debe ser cuando el decreto se emitió inicialmente o cuando se ejecutó. No podría ser el primero porque el decreto abarca todo lo decretado por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Véase Isaías 44, versículo 23, Isaías 45, versículo 13, Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, Esdras capítulo 1, 1 al 4 y capítulo 6, 1 al 15 y el capítulo 7 de Esdras. Y esto es otra cosa interesante, hermanos. Ustedes notaron
que la profecía no comenzó hasta que se dio un decreto que beneficiaba la obra, pues hoy en día Dios usa todavía a los gobiernos de acuerdo a Romanos capítulo 13 para ayudar y beneficiar la obra. Y muchas veces tenemos este espíritu de anarquía, y el espíritu de anarquía es espíritu de Satanás. Dios nos manda a nosotros a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando el hombre pida de nosotros algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces estamos nosotros llamados a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero si las reglas y las leyes del país o de la tierra están pidiendo que sus ciudadanos se mantengan cuidando y obedeciendo sus leyes, incluyendo un tema que a muchos no les gusta y en lo personal a mí tampoco, y es el tema de los impuestos. Pero habían impuestos en el tiempo de Cristo. Nunca le dio la orden o el decreto a los discípulos de ir a hacer una guerra contra los gobiernos por lo que estaban haciendo. El dinero, hermanos, no es de nosotros. El dinero tiene nombre y tiene cara de los césares y es de ellos. Y es un método que nosotros hoy usamos para hacer intercambio de bienes. En el tiempo de Jesús no solamente era el dinero. Aquellos que hacían una obra intercambiaban o hacían trueque. El que sabía pescar intercambiaba el pescado por lana, y el de la lana intercambiaba su lana con el carpintero, y el carpintero con sus habilidades intercambiaba con otro bien. O sea, siempre ha sido, sí, la economía en la tierra, especialmente desde que los seres humanos han empezado a edificar ciudades y naciones. Pero nosotros estamos llamados a obedecer y a ser buenos ciudadanos en la tierra para dar un ejemplo a los demás de lo que es Cristo en el corazón. Cuando esos gobiernos pidan de nosotros cosas ajenas a la ley de Dios, tenemos que nosotros dar entonces otro ejemplo, y es la fidelidad a Dios antes de nuestras propias vidas. Si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, Dios va a usar nuestro testimonio para que otros se puedan convertir a la verdad. Así que es interesante, hermanos, que esta profecía comienza exactamente con ese detalle, que se da el decreto: regresen y reconstruyan. Permiso para reconstruir. Y hoy nosotros estamos en esa obra de reedificación. Ustedes saben por qué estamos en una obra de reedificación, porque todas estas verdades ya fueron predicadas. Toda esta luz ya fue entregada. El pueblo de Dios fue llamado y levantado a construir sobre la plataforma de la verdad. Hoy en día, dado a la apostasía, nos hemos alejado de lo que es la firme plataforma del adventismo. Por eso es que ustedes pueden notar en esta imagen que está la Biblia, está el espíritu profecía, están las profecías sobre una plataforma sólida. Esa plataforma sólida representa la luz que Dios le ha dado al pueblo desde empezando 1842, 43, 44. Y desde el 44, que se quedó un pequeño grupo, Dios empieza a levantar pilares. Y este fue el primer pilar en ser identificado. No fue que la profecía se equivocó. No fue que la Biblia se equivocó. El 22 de octubre de 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y lo vamos a notar ahora. El decreto abarca 3 grandes objetivos. Para poder entender la profecía que empezó en el 457 a.C., debemos de entender el decreto. Por eso es que está dentro del clamor de medianoche, y esto es la luz que guía al pueblo hacia el cielo. La construcción del templo, la restauración de la mancomunidad judía y la construcción de la calle y la muralla. Si las 70 semanas, que equivalen a 490 años, hubieran comenzado con la primera promulgación del decreto en el año 536 a.C., habría terminado en el año 46 a.C. Pero 69 semanas debían extenderse hasta la manifestación del Mesías príncipe, y la 70ª o última semana abarca el tiempo de su crucifixión. Por lo tanto, debemos necesariamente partir del otro punto, es decir, la promulgación y ejecución del decreto en Judea.
de Esdras, capítulo 7, versículos 8 al 9, aprendemos que Esdras comenzó a ascender al primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del quinto mes en el séptimo año de Artajerjes, 457 antes de Cristo. Al llegar a Jerusalén, nombró magistrados, jueces y restableció la mancomunidad judía bajo la protección del rey de Persia, como estaba plenamente autorizado por decreto de Artajerjes. Esto requirió un breve periodo de tiempo y nos lleva al punto en que, efectuada la restauración, comenzó la construcción de la plaza muralla. Las 70 semanas se dividen en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Véase Daniel capítulo 9, versículo 25. La conexión muestra que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la plaza y la muralla. Por lo tanto, comenzaron cuando comenzaron a construir, en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde entonces, 2300 años llegan hasta el otoño de 1844. Casi todas las profecías, no todas, pero casi todas las profecías que tienen que ver con tiempo, adivinen cuándo es que empiezan: otoño. Por eso es que no es que haya que guiarse solamente por las fiestas para nosotros saber que Cristo viene en un otoño. Se sabe que Cristo viene en un otoño porque es que la mayoría de las profecías todas son cumplidas y se cumplen durante el tiempo del otoño. Los 25-20, por ejemplo, si nosotros analizamos en el año 677 antes de Cristo, en la primavera llegó los asirios. En aquel tiempo, después sabemos que Babilonia tiene que ver con este asedio. Ellos llegan en la primavera, sacan a las 10 tribus, Samaria, destruyen todo, sacan a la gente. Hay un masivo éxodo del pueblo de Israel, y en el otoño llegan hasta los reinados del sur, donde se llevan al rey Manasés en el otoño del 677. Esta es la razón por la cual al principio, en los gráficos de 1843, ellos sacaban 1843, porque no estaban tomando en cuenta de otoño a otoño. Y si nos guiamos solamente por números, hay una gran parte del año que no se toma en cuenta, porque el año empezaba alrededor del mes de abril bajo nuestro calendario romano, mientras que para el calendario romano empezaba en enero. Entonces, esos 4 meses es un tiempo perdido. Pero si tomamos en cuenta solamente lo que es el calendario bíblico, al empezar la fecha apropiadamente en el mes de Abib o Nisan, nosotros terminaríamos en el 7º mes para el otoño, que cae exactamente alrededor de lo que es el mes de septiembre, octubre, noviembre, en dependencia en qué año es y cuándo es que empieza la cebada, porque es por la cebada que nos debemos de guiar para el principio del año, no solamente la luna. Y eso es algo que hay que estudiarlo en otro tema. Ahora bien, hermanos, quiero mostrarles a ustedes un gráfico para poder explicar esto un poco mejor. De acuerdo a Daniel capítulo 8, 14, hasta 2300 días, entonces el santuario sería purificado. Tenía que pasar esas 2300 tardes y mañanas, y entonces que el santuario comenzaría a ser, ¿qué cosa? Purificado. ¿Por qué se interpretó día por año? Y esto tiene que ver con los versículos del Antiguo Testamento, especialmente por Ezequiel, donde se nos daba a nosotros la regla de día por año. Y así es como nosotros llegamos a la conclusión de las 2300 tardes. Y hablando sobre cómo llegamos a esa conclusión, bueno, antes de cambiar, ustedes pueden notar acá 457, 7 semanas o 49 años de reconstrucción. Año 408 empieza la segunda etapa de las 70 semanas, que son 62 semanas, que son los 3 tiempos y 2 semanas o 434 años, hasta el bautismo de Cristo, que Cristo entra entonces a ser tentado después de su bautismo. 3 años y medio después, en el año 31, él muere, y 3 años y medio después de su resurrección, vemos nosotros el apedreamiento de Esteban, que cierra la gracia para el pueblo judío. De ahí en adelante se le da alrededor de unos 1810 años
como nos muestra la cronología bíblica sagrada, y nos da 1844 para concluir con todos los tiempos, ¿verdad?, que habla Daniel 8. Y ahora vamos a leer Daniel 8, pero quiero mostrarles a ustedes algo interesante. Les voy a leer de uno de los hombres más inteligentes en el movimiento adventista el séptimo día, el gran ilustre y teólogo J.N. Andrews, John Elvis Andrews, Nevins Andrews. Y no era teólogo porque fue a las escuelas y estudió teología. Se le reconoce como un gran teólogo porque él estudió la Biblia, conocía varios lenguajes, viajó alrededor del mundo y él verdaderamente, Dios le dio una gran capacidad para explicar grandes verdades dentro del adventismo, incluyendo el sábado. Después de J.N. Andrews, otro que está a la altura de este gran hombre, gran pionero de nuestra iglesia, es el hombre Benjamin Wilkinson, que también tuvo una experiencia similar. Aprendió varios lenguajes, viajó alrededor del mundo, tuvo en sus manos una de las Biblias originales de los valdenses, sin ser adulterada, y pudo confirmar que la King James era la Biblia entregada por Dios al pueblo de Dios. Y por encima de todo esto, J.N. Andrews también, Benjamin Wilkinson también pudo probar que el sábado siempre estuvo presente dentro del pueblo de Dios a lo largo de la Reforma. Pero bueno, ¿qué nos dice a nosotros J.N. Andrews con respecto a las 2300 tardes y mañanas? Y hermanos, puede ser que ahora al principio parezca un poco repetitivo lo que estamos diciendo, pero tenemos que asentar las bases antes de poder meternos en cosas más profundas, porque hoy en día hay muchos que están confundidos con Daniel 8. Hay muchos que no aceptan 1844. Hay muchos que no entienden el 1844 y no creen que Cristo pasó al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. La Reina Valera no es de mucha ayuda, porque uno de los versículos en Hebreos, Hebreos está mal traducido y hace ver que Cristo pasó del lugar, prácticamente cuando él ascendió al cielo, pasó directamente al lugar santísimo, sin que hubiera este tiempo de espera de 1810 años, que es más o menos, ¿verdad?, antes de que la profecía llegara a su cumplimiento. Pero esto que vamos a leer nos va a ayudar mucho. Miren ustedes lo que dice J.N. Andrews. Los 2300 días no explicados en Daniel 8. Dice él, Gabriel sí le explicó a Daniel el significado de los símbolos de las bestias y los cuernos. Pero en esta visión no le explicó los 2300 días, ni el santuario. Por lo tanto, Daniel nos dice al final del capítulo que se asombró de la visión, pero nadie la entendió. Pero allí hay varios hechos que nos darán algo de luz sobre este asunto. Y sigue diciendo, es un hecho, número uno, que los 2300 días literales, no exactamente 7 años, porque serían 25 o 20, pero bueno, casi 7 años, no cubrirían la duración de un solo poder en esta profecía, y mucho menos se extenderían a todos. Por lo tanto, los días deben ser símbolos, así como se muestra que las bestias y los cuernos son símbolos. Ningún reino dura 7 años en la visión que Dios le entregó a Daniel, y 7 años no iba a ser suficiente ni siquiera para cubrir los medos y los persas. Así que era obvio que esto se estaba dando como símbolo. Por eso es que estamos aplicando día por año. No se puede tomar 7 años literales. Número 2, es un hecho que un día simbólico profético equivale a un año, de acuerdo a Ezequiel 4, 5 al 6, Números 14, 34. Por lo tanto, el periodo es de 2300 años. Hecho número 3. El periodo debe comenzar con la visión, por consiguiente, comienza en el apogeo del poder medo-persa. No podía empezar antes ni podía empezar después, porque desde el momento en que Dios entrega esta visión mediante su ángel, hay algo especial que sucede en la historia profética. Miren ustedes lo que sigue explicando J.N. Andrews. El ángel aún no ha explicado el tiempo ni le ha dado la fecha a la profecía. Si Gabriel nunca explicó este tema a Daniel, es un ángel caído.
pues se le ordenó claramente que lo hiciera en Daniel capítulo 8, versículo 16. Pero no es un ángel caído, como se desprende del hecho de que unos 100 años después fue enviado a Zacarías y a María. Gabriel sí le explicó a Daniel en ese momento más de lo que podía soportar. Y posteriormente, como veremos a continuación, le hizo comprender la visión. Y sigue diciendo, vamos a pasar la página. Como hemos visto, Gabriel se le había encomendado que hiciera comprender la visión, versículo 16, pero en el último versículo del capítulo aprendemos que nadie lo entendió. Esto debe referirse particularmente a los 2300 días y al santuario, ya que las demás partes de la visión se habían explicado claramente. Pero en el primer versículo del capítulo 10, nos dice de que algo le fue revelado. Y era cierto, pero el tiempo señalado era largo, y él lo entendió y comprendió la visión. Por lo tanto, es evidente de que entre los capítulos 8 y 10 debió haber obtenido la comprensión deseada del tiempo. En otras palabras, la explicación debe encontrarse en el capítulo 9. Daniel 9 comienza con la oración ferviente e insistente del profeta, cuya lectura evidencia que había malinterpretado la visión del capítulo 8 hasta el punto de concluir que los 2300 días de pisoteo del santuario terminarían con los 70 años de desolación de la ciudad y el santuario predicho por Jeremías. Compárense los versículos 1 y 2 con los versículos 16 y 17. El hombre Gabriel es enviado ahora para desengañarlo y completar la explicación de la visión. Mientras yo hablaba en oración, dice Daniel, incluso la traducción dice el hombre Gabriel porque es mensajero, pero es el mensajero Gabriel a quien había visto en la visión al principio. Aquí nos cita de nuevo el capítulo 8, 15 y 16. Al volar con presteza me tocó como a la hora de la ofrenda de la tarde y me informó y habló conmigo y dijo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al comienzo de tu súplica se dio la orden. He venido para mostrártelo, porque eres muy amado. Por tanto, entiende el asunto y considera la visión. Versículos 21 al 23. Observe estos hechos. En el versículo 21, Daniel nos remite a la visión del capítulo 8. En el versículo 22, Gabriel declara que había venido para dotar a Daniel de habilidad y entendimiento. Siendo este el objetivo de la misión de Gabriel, Daniel, quien al final del capítulo 8 no comprendía la visión, podría antes de que Gabriel lo abandone comprender plenamente su significado. Y número 3, como Daniel testifica al final del capítulo 8 que nadie entendió la visión, es indudable que el encargo dado a Gabriel a que este hombre entienda la visión aún recaía sobre él. Por ello le dice a Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Y en el versículo 23 le ordena que entienda el asunto y considere la visión. Esta es una prueba irrefutable de que la misión de Gabriel en el capítulo 9 tenía como propósito explicar lo que se omitió en el capítulo 8. Si alguien solicita más pruebas, el hecho de que Gabriel procede a explicar precisamente el punto en cuestión satisface plenamente la petición. Que lo hace, lo demostraremos a continuación. Y vamos a hacer una pequeña pausa, porque sé que puede ser que para algunos es difícil de seguir. La profecía de Daniel 8 no se puede entender solamente de leyendo Daniel 8, porque no se le fue dado suficiente información con respecto a la profecía. Por eso era que era importante en el capítulo 9 que Dios enviara a Daniel más luz para que él pudiera entender qué es lo que estaba sucediendo durante esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Era necesario que el pueblo recibiera luz. Y recuerden bien, hermanos, recuerden bien, la luz que Daniel recibe fue limitada porque gran parte de las profecías no iban a ser entendidas hasta que llegara el tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora para poder entender lo que estamos hablando. Primeramente, si nosotros vamos al capítulo 8 de Daniel, vamos a notar lo siguiente siendo dicho por Gabriel hacia el profeta. Daniel, capítulo 8,
estamos en tiempo. Vamos a explicar esto. Daniel capítulo 8, versículos 12. Recuerden que hemos hablado de esto en el pasado. Daniel 8:12 dice: y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo. Una vez más, la palabra sacrificio es añadida. La sierva del Señor, en la cita que leímos en el estudio pasado, dice que los mileritas tenían el entendimiento correcto, lo que era el continuo. Se lo mostró Dios. ¿Y qué cosa era el continuo? Paganismo. Era lo que estaba de continuidad dentro del pueblo de Israel. Ese continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando obviamente del paganismo, que después se convierte en el papismo, que es la mezcla de lo pagano con lo cristiano. Pero Daniel no está entendiendo esto completamente. Y miren ustedes lo siguiente: y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba. Este es Gabriel, al santo que estaba hablando. Gabriel pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y el Palmoni le responde a Daniel, porque recuerden que están tratando de hacerle entender a Daniel la profecía, porque es que Daniel tiene que escribirla. Si Daniel no está entendiendo lo que él está recibiendo, no puede darle, y si él no la da, ¿cómo es que el pueblo adventista va a entrar dentro del tiempo profético sin entender el llamado que Dios hace? Y por eso es que el Palmoni declara y Daniel escribe, y él me dijo, el Palmoni me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, pausa, y el santuario será purificado. Si nosotros no respetamos esa pausa, no vamos a entender la profecía. Tenemos que entender que tenían que pasar primeramente las 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario puede ser purificado. Vamos a leer ahora el versículo 18 para que ustedes entiendan lo que está diciendo J.N. Andrews, que el capítulo 9 fue entregado para explicar el 8. No se puede entender el capítulo 8 solo, y ese es el error que cometen muchos. Tratan de tomar Daniel 8, tratan de interpretarlo y lo ponen aquí, lo ponen allá y se fajan con el libro de Hebreos sin tomar en cuenta el capítulo 9, que nos marca a nosotros el principio del 4:57. Pero miren ustedes lo que dice el versículo 18. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido, habla Daniel, en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. El ángel lo toca y le da ¿qué cosa? Le da fuerza, le da vigor, lo levanta. Porque esto son pocas palabras para ti, para mí. Pero recuerda que Daniel lo está viendo. Es una visión, hermanos. ¿Cómo tú describes una visión? Versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Y sigue diciendo: porque el tiempo señalado, el fin se cumplirá. En el tiempo señalado. Esta profecía de las 2300 tardes es una profecía de tiempo señalado. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Medio y Persa. Fíjense ustedes la explicación. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Está hablando de Grecia, que fue partido en 4. Los 4 generales, este, oeste, norte y sur. Si tú no entiendes esto, no vas a entender Daniel 11. Porque esta es la llave para entender Daniel 11. Y Daniel 11 no es el tema de esta noche. Pero yo solamente quiero que tú veas cómo es que el ángel no le explicó las 2300 tardes, pero le habló de todo lo que iba a suceder entre el punto que Daniel recibe la visión hasta el tiempo del fin. Y lo hace mediante los reinos. Hay que respetar lo que el ángel dio como interpretación. Y sigue diciendo: y en el fin del reinado de estos, hablando de los 4, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y en su poder se fortalecerá más, no por su propio poder,
y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto es referencia al papado. Pero Daniel no lo puede entender completamente. Porque recuerden, y lo vamos a leer ahora, la luz era para el tiempo del fin. Pero él está entendiendo hasta ahora porque lo está registrando. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es muchos días. No está hablando de pocos años. El ángel le estaba dando una pista. Y yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí al asunto del rey, mas yo estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Él entendió los símbolos, él entendió los reinados, él entendió lo que iba a ser el papado, pero él no pudo identificar la luz que tú y yo hoy tenemos. Y por eso era esencial. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales vino la palabra de Jehová, el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Daniel ahora hace ese pedido de luz, y por eso es que, como dice J.N. Andrews, citando los versículos 21 al 22 de Daniel 9, nos dice a nosotros claramente: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por la montaña santa de mi Dios, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón, en la traducción decía hombre, pero es mensajero, por eso es que decía varón en el Google Translate, pero aquel varón, o sea, aquel mensajero, aquel ángel Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Si nosotros entendemos que la profecía de Daniel 8 no está desconectada, sino de que está incluida en la explicación de Daniel 9, no tendremos pérdida con los números para llegar a 1844, y eso lo vamos a poder ver un poco más adelante. Pero antes de concluir en esta noche, yo solamente quiero mostrarles a ustedes, mediante el espíritu de la profecía, de que no tenemos por qué temer con respecto a la luz que Dios está dando. A la luz que Dios está dando con respecto a Daniel capítulo 8. Porque, hermanos, esto es esencial. Daniel 8 es esencial para nuestro tiempo. Y recuerden, yo sé que lo de hoy puede ser que suene repetitivo, suene aburrido, nada nuevo, pero es la base. Para poder interpretar Daniel 8 hay que ir a Daniel 9. Para tú poder entender lo que explica el 8, tienes que entender lo que dice Daniel 9. Y es interesante que en la luz del clamor de medianoche, cuando se trata de la explicación de Daniel 8, son literalmente 2 pequeñas páginas. Pero cuando se trata de la explicación, sí, son 2 páginas. Pero cuando se trata de la explicación de los 490, estamos hablando de unas casi 7 páginas. Porque es que la mayoría de la explicación y de la luz de Daniel 8 está en Daniel 9. Y si tú quieres interpretar Daniel 8 apropiadamente, tienes que ver la luz que se le dio a Daniel en el capítulo 9. Si no, no lo vas a entender. Ahora bien, yo quiero hacer las siguientes preguntas, ¿verdad? La profecía de Daniel 8:14 predice que el santuario sería purificado al final de la profecía de los 2300 días. La pregunta, o 2 preguntas que debiéramos de hacernos es: ¿qué es la purificación del santuario? ¿Tú te has preguntado esto? Número 2, ¿se pueden calcular los 2300 días? Bueno, es importante que utilicemos las declaraciones de la hermana White en el contexto
y correctamente. Porque bíblicamente sí podemos llegar nosotros a lo que sería el cálculo de los 2300 días. Déjenme decir, ok, no, un poquito más. Ok, ahí está el gráfico. Sí podemos llegar, porque cuando tú tomas lo que está en Daniel 9, se explica las 70 semanas, se explica claramente, me voy a acercar aquí a la pantalla. Actually, yo creo que ustedes van a poder ver aquí. Oh, perfecto. Se explica claramente, número uno, la visión en Daniel 8, se explica quiénes son estos cuatro reinos. Se lo dice claramente. Y aunque él no sabe quién es el cuarto, porque él lo identifica como aquel que hace una destrucción maravillosamente, nosotros ya tenemos la luz, que es el papado, tiene que ver con Roma. Pero en ese mismo capítulo 9 se nos da a nosotros la luz con respecto a la salida del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén en Esdras, en Esdras capítulo 7. Estoy aquí ahora. Y ustedes le pueden tirar fotos a esto, por cierto. Pues le pueden tirar fotos y lo puedo compartir después si están interesados. Ahora, esto sucede en el 457. ¿Saben ustedes cómo es que sabemos que es el 457? Porque está en la historia. No se puede negar. Tú buscas en la historia y el edicto fue dado en el año 457. Aquí es el punto de partida, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 25, que yo tengo para ustedes, y dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 y 2 semanas. La plaza volverá a ser edificada, el muro en tiempos angustiosos. Este tiempo angustiosos es muy importante porque tiene que ver con el pueblo santo de hoy, porque la historia se repite. Tiempo de angustia, pero como jamás se hayan visto. Y Mateo 24 estaba hablando de estos tiempos de angustia, estaba hablando de otro periodo de tiempo angustioso en 1260 años, la persecución por el papado, que lo podemos ver aquí, el cuerno pequeño. Y también Mateo 24 tiene que ver con después del tiempo del fin. Cuando Cristo iba a pasar al lugar santísimo, gran persecución para su pueblo, de tal manera que Miguel se levanta. Daniel 12:1. Entonces, hay que prestar atención a todos los detalles, porque la profecía, hermanos, es como un periscopio. El periscopio lo tenían, y no sé si lo estoy diciendo bien ahora, estoy un poco asustado, pero bueno, es lo que tenían los comandantes de barcos. En aquel tiempo no habían binoculares, sino que era un periscopio, y espero que sea la palabra, donde se sacaba, se extendía y ellos podían ver a la distancia. Pero el periscopio tenía varias partes. La parte más cercana al ojo era bien, normalmente era un poco gruesa, un poco gorda, y se iba extendiendo. Entonces se sacaba por partes, 1, 2, 3 y hasta 4. Mientras más largo, más lejos se podía ver. Y esto es interesante porque eso es lo que está haciendo la profecía. Lo que sucedió durante ese periodo de tiempo de 400 años se iba a aumentar peor durante un periodo de 1260 años. Y lo que sucedió en 1260 años estaría aumentando 10 veces peor en más poco tiempo. El problema es que muchos se fijan en el tiempo y pocos se fijan en la calidad dentro de ese tiempo. ¿Cuánto iba a incrementar la persecución? ¿Cuánto iba a incrementar los desastres? ¿Cuánto iban a incrementar los juicios? ¿Cuánto iban a incrementar los crímenes? Bajo estas mismas reglas, el pueblo tuvo que ir a edificar Jerusalén. Lo único que los afectó en un aspecto local, en Jerusalén. Y tenían que reconstruir y estar de guardia. Y mientras uno estaba de guardia, el otro martillando. Y mientras el otro estaba martillando, las damas cocinando. Y mientras las damas cocinando, los otros atendiendo a los animales. Y todo el mundo tenía que poner de su parte para esta reconstrucción porque había una crisis. Había una crisis. Hermanos, ustedes se imaginan 1260 años sin una Biblia, sin tú poder leer la palabra de Dios, sin tú poder hacer nada, sin poder reunirte abiertamente, siendo perseguido. Que tú eras tomado porque tú estabas en contra del papado y ahora te quemaban en la hoguera. Era duro. Pero hermanos, por eso es que es tan importante entender que Dios acortó ese tiempo. ¿Cómo lo hizo? Levantó, bueno, no lo levantó, pero permitió que se levantara el ateísmo.
Y eventualmente sabemos que se armó una revuelta contra el papado. Y también usó a otras naciones, que sería otro estudio después de Daniel 11, para darle castigo a Roma papal para que el pueblo de Dios no fuera completamente extinguido, porque si no iba a ser extinguido. Satanás quería eliminarlos. Y esto es interesante, que aquí en Daniel 9:25 se nos dice que la profecía empieza desde que se marca la salida de la orden para restaurar y para edificar. Se les permitió regresar en tiempos antiguos, pero no fue con orden de reedificar y para restaurar. Pero en el 4:57 se da esa orden. Estos tiempos angustiosos fueron 7 semanas, un equivalente a 49 años de reconstrucción. La secuencia de las bestias que se le fueron dadas a Daniel empiezan ahora a entrar en acción, porque de los medios y los persas, después del tiempo de la reconstrucción, llega a Grecia. Y de Grecia se dividen los 4, y de los 4 sale la Roma, que era el rey del norte en aquel tiempo. Cuando Grecia sale dividido, Roma sale siendo parte del rey del norte al principio de Daniel capítulo 11. Y todo esto, hermano, sucede y llega el punto del final de las 62 semanas con los 7, que serían 69, y la última semana que empieza en el 27. 7 años. 3 años y medio de Cristo hasta la cruz, 3 años y medio de Cristo estando en el lugar santo, al lado del Padre, la entrada triunfal, que ahora el revelador Juan, el apóstol Juan, el vidente de Patmos, nos da luz de lo que sucedió cuando Cristo entra al cielo, mientras la historia en el mundo seguía avanzando. Y eso es otro tema para otro día. Por ahí vemos que Cristo entra en el cielo, es reconocido como el Cordero, aquel que venció al pecado, se le entrega, acá no se puede leer muy bien, pero se le entrega el rollo con 7 sellos, y este rollo con 7 sellos, él es el único que los puede empezar a abrir, y eso es parte de la historia. Está dentro de los 2300 días. Y al final del 1844, Cristo queda listo para pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué no se podía entender por completo la profecía de Daniel en tiempos de Daniel? Primeramente vamos a citar a Daniel. Y los invito a que vayan a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Cuando Daniel está llegando al final de lo que sería en este caso su revelación, Daniel no entiende todo lo que él ha escrito. Daniel no sabe quién es el papado. Daniel no sabe quién es el último rey del norte. Daniel no puede entender todos estos detalles, pero él sabe que los tiene que poner. Y Daniel 12 nos dice, y en aquel tiempo, y eso está hablando el versículo 45 de Daniel 11, porque Daniel 12 no está separado del 11, van juntos. Pero en Daniel 12:1, en aquel tiempo, en ese mismo tiempo, que el rey del norte llega a su fin y dice que nadie le va a ayudar. Y por cierto, eso no es el fin no está hablando ahí del fin del mundo. Ahí está hablando del fin del rey del norte. Y eso es un tema que hay que estudiar, ojo, porque el papado no llega a su fin antes del cierre de la gracia. Llega a su fin después del cierre de la gracia. Pero bueno, Daniel 12:1, ahora aparece el cierre de la gracia, no antes. Daniel 11 es antes. Daniel 12 cierra la gracia. ¿Y qué pasa cuando se cierra la gracia? Miguel se levanta, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, pero no cualquier angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, cierre de gracia sin intercesor, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Clave. El libro de Daniel queda sellado. Correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí que otros 2 que estaban de pie, el uno a este lado del río y al otro lado del río. Y escuchó la conversación entre los 2 varones, y eso será estudio para otro día. Pero la profecía de Daniel queda sellada hasta el fin.
Cuando se cumple el tiempo del fin, quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 nos tiene que conllevar a entender por qué hasta el tiempo del fin. El mensaje del primer ángel marca el inicio, después del tiempo del fin, de la luz que Dios empieza a dar. Daniel 8 nos empieza a señalar el tiempo del fin. Hasta que no llegue el tiempo del fin, no va a haber luz completa con respecto a este tema. Y fíjense ustedes si se cumplió al pie de la letra que, incluyendo el mensaje del clamor de medianoche, aún no contenía toda la luz de Daniel 8:14. Porque aunque el tiempo del fin empieza en el 1798 y ahora Daniel queda al descubierto y Apocalipsis empieza a revelar las cosas de Daniel, empieza a añadir detalles, aún todavía Dios quería enviar un zarandeo a su pueblo para el 1844. Porque como empieza la purificación del santuario, como ustedes pueden ver que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, no podía Cristo pasar al lugar santísimo con un pueblo inmundo, con un pueblo que estaba cerrándose contra la verdad. De 100,000 en el 1843, como Cristo no apareció en el 43, se quedaron 50. Y de 50, como Cristo no apareció en octubre de 1844, se quedaron, de 50,000, se quedaron 50, menos del 1%. Y vamos a entender que desde el 1844 empezó un reloj. Y lo vamos a ver en un momento. Lo vamos a ver en un momento. Apocalipsis 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Lo voy a decir en otras palabras. El evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es todo el evangelio. Todas las profecías, toda la revelación, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Tiempo del fin, 1798, y unos años después, casi 40 años después, por el 1837, se empieza a escuchar a aquellos que fueron levantados en el espíritu de Elías y el poder del espíritu de Elías, en el poder y el espíritu de Elías, el movimiento milerita, levantado, el tercer Elías, y ellos empiezan a predicar a gran voz, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aunque el pueblo milerita no sabía que Cristo iba a pasar al lugar santísimo en 1844, Dios no dejó al pueblo milerita en la oscuridad. Ellos estaban predicando juicio. El juicio, ¿a qué cosa? Comenzado. El pueblo debía de estar preparado, porque en el 1844, de acuerdo a la profecía entregada como una profecía de tiempo señalada, Cristo iba a empezar a terminar la obra que él empezó. Bien, ahora, ¿cuál fue el reloj que empezó a contarse en el 1844? Vayan a Apocalipsis 7 para que ustedes entiendan. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hay un reloj que empieza cuando Cristo empieza su obra de purificación, y es la obra del sellamiento. Vamos a anotar esto ahora. Oh.
Oh, wow. Ok. Dice la sierva del Señor. Estábamos en Apocalipsis 7. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello ni una marca visible, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que no puede ser conmovidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para advertirnos y para que sepamos lo que viene. Si el tiempo del sellamiento es lo que conlleva el zarandeo, pues si el zarandeo empezó, estamos en tiempo de ¿qué? Sellamiento. Y ella escribió esto en el 1902, pero no porque el sellamiento comenzó en el 1902, sino porque comenzó en el 1844. Este sellamiento que nosotros estamos hablando no es el sellamiento que reciben todos los redimidos que mueren en Cristo. Este es el sellamiento, la cuenta que empieza Apocalipsis 7. No hieras ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar, ni a nada, hasta que los siervos de Dios hayan sido, ¿qué cosa? Sellados. La luz que estaba señalando 1844, la profecía de los 2300 días, no es solamente para decirte que Cristo pasó al lugar santísimo para hacer un juicio por nosotros, tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. Por eso es que la profecía de los 25-20 es tan importante. Porque la hermana White dice, ya no estamos en tiempo de dispersación, estamos en el tiempo de reunión. Si nosotros estamos negando que estamos nosotros actualmente en el tiempo de reunión, que es el tiempo de sellamiento, hermanos, estamos en graves problemas. Y la razón por la cual este mensaje tiene que ser predicado es porque muchos se creen que porque conocen la verdad del Padre y del Hijo, leen la Biblia todos los días, oran hasta 3 veces al día, son vegetarianos o no comen carne, guardan el sábado y no trabajan, creen en algunas cosas que fueron enseñadas dentro de la iglesia adventista, ya creen que están en camino al sellamiento. Pero recuerden ustedes que uno de los peores enemigos que tuvo Esdras y Nehemías en su tiempo no eran los que venían a atacar a la ciudad, eran los de adentro de la ciudad, los que dijeron que iban a regresar a reconstruir y eran estorbo. Esto es importante, hermanos. El próximo miércoles vamos a profundizar en las 2300, en la profecía de los 2300 días, para que ustedes vean cómo es que se entremezcla con los 490 todos los detalles habido y por haber que muestran de que Cristo pasó al lugar santísimo en 1844, aparte del hecho de las visiones de la profeta. Porque el problema que existe hoy en día es que muchos, tanto como mi persona, como algunos de ustedes, han sido acusados de que, oh, ustedes están idolatrando a la hermana White, ustedes están poniendo a la hermana White por encima de la Biblia. No. Yo entiendo mi Biblia. Y cuando voy al Espíritu y Profecía, veo confirmación de lo que entiendo. Y yo creo en la hermana White, y yo creo en sus visiones, y yo creo en sus escritos, y yo los pongo por encima de mis hermanos. Porque los hombres de hoy todavía no han sido probados y aprobados. Pero la sierva del Señor, su profeta, ha sido probada y aprobada. Yo pongo al testimonio de Jesús por encima de los testimonios de los hombres. Y cuando yo voy a los testigos de la verdad, a los testigos que ya predicaron esto, que recibieron esta luz, que fueron corregidos, que son los pioneros, yo lo que veo es armonización perfecta entre Biblia, Espíritu y Profecía y lo que ellos escribieron. No es que yo tome a los pioneros por encima de la Biblia, no es que yo tome a la hermana White por encima de la Biblia, yo lo veo todo armonizado. Si tú no lo ves armonizado, hermano querido, no lo digo por maldad ni porque me siento que soy mejor que nadie, porque yo no soy mejor que nadie, yo soy el peor de ustedes. Y soy hasta uno de los más jóvenes que existe allá afuera. Me falta mucho por aprender y tengo poca experiencia. Pero si ustedes no ven armonización entre Biblia, Espíritu, Profecía y pioneros, el problema está en ti, no está en la palabra. El problema está en tu mente, no está en la revelación. El problema está en tu vida, no está en la experiencia. Y tenemos que ser humildes.
Yo estuve parado en la confusión. Yo estuve parado en la oscuridad porque tuve que aprender a que tengo que armonizar, no separar. Ahora bien, para cerrar en esta noche, es importante que utilicemos las declaraciones de la hermana White en contexto correctamente. Porque yo con la historia y con la Biblia, cuando yo tomo la Biblia y yo leo aquí, oh, wow, aquí dice que se dio el decreto y voy a la historia, ah, mira, 4:57, encaja perfectamente, lo veo perfectamente. Pero no siempre podemos guiarnos nosotros por la historia sin primeramente chequear con la inspiración, el testimonio de Jesús. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. ¿Y qué cosa es el espíritu de profecía? Lo que el ángel le dice a las iglesias y lo dijo a través de su sierva, Ellen G. White. Profeta del Señor. Profeta del Señor. Ayer mi esposa me envió un video. ¿Saben qué? Aunque me demore 5 minutos más, pero lo voy a compartir. Ayer mi esposa me envió un video. Un joven ateo, un poco mal hablado y diciendo cosas pero muy inapropiadas y grotescas y sucias. Y yo me quedé sorprendido y dije, ¿para qué mi esposa me envía esto? Y yo entro al video y empiezo a ver el muchacho habla de su experiencia, de su visita a la iglesia adventista. Él se dedica a visitar iglesias. Y él dice que fue a una iglesia adventista aquí en Carolina del Norte, en Raleigh. Y este muchacho dice que va el sábado y él explica de su punto de perspectiva, bueno, la escuela sabática es como la escuela dominical y es una iglesia normal. Él se sintió que él estaba en una iglesia normal protestante y a él le llama la atención porque es un muchacho que investiga, es un muchacho que aunque es ateo, no es tonto ni es bobo. Y él dice, contra, qué cosa interesante que cuando yo fui a los testigos de Jehová, cuando yo fui a los mormones, cuando yo fui a los pentecostales, todos ellos me hablan de sus profetas. Y en esta iglesia, esta gente no hablaban de sus profetas, no hablaban de sus fundadores. Y cuando me pongo a investigar, yo veo que lo que creyeron los de antes no es lo que creen los de hoy. Y es un ateo. Es un ateo que fue una iglesia adventista. Y él dice, aquí hay algo raro. ¿Cómo es que son adventistas del séptimo día? Tienen una profeta, la supuesta señora llamada Ellen G. White, y yo no veo que dicen nada de ella. En la lección de su escuela sabática, había una cita dice que pudo encontrar. Hermanos, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Se nos ha olvidado que el pueblo de Dios es solo escritura y por eso dicen ellos no es la hermana Juan, es solamente la Biblia. No, eso es cierto. Nuestro fundamento es la palabra. Si nosotros no podemos encontrar la sana doctrina en la Biblia, pues ¿cómo vamos a entender los escritos de ella? ¿Cómo vamos a entender lo que escribieron los pioneros? Cuando yo era niño, yo no podía entender lo que mis padres y mi abuelo y en la iglesia se predicaba de lo que nosotros conocíamos como adventismo, porque mi razonamiento estaba limitado. Pero entonces hoy, porque nuestro razonamiento está limitado, cuando vamos a algo de la profeta, cuando vamos a algo de los pioneros, no, así yo no veo la Biblia así, yo la veo de esta manera. Tú estás bien, ellos están mal. ¿Qué espíritu humilde? ¿Qué espíritu humilde es el que se encuentra en la iglesia? Ni siquiera el hecho de que, déjame ver, vamos a estudiar porque ellos estaban primero que nosotros y Dios les dio luz. Y la verdad, el Padre y el Hijo, nosotros la aprendimos de ellos, no fue al revés. Y la verdad del sábado, nosotros seguramente la aprendimos de ellos, no fue al revés. Nosotros aprendemos los que están antes de nosotros, así como un niño aprende de su papá y de su mamá. Y aquellos que dicen, no, yo aprendí el adventismo usando Biblia solamente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Significa que debe tener menos problemas para cuando tú vayas a leer los pioneros. Porque todo lo que ellos escribieron fue de acuerdo a la Biblia. Hermanos, escuchen bien. Se están manipulando las citas del hermano White. Se están malinterpretando sus escritos. No la convierte en una falsa profetisa. Si alguien aparece y dice, no, mira que yo veo esto, como unos hermanos que creen que los 6,000 años se cumplen en el 2031, otros para el 2044 y otras fechas diferentes. Me han llegado varias fechas. Eso está bien, yo respeto eso, pero la hermana White dice en 1872, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, publicado en 1910. Esto fue en su tiempo. Aquí dice que los 6,000 años se cumplieron.
Ella dice que habían ya 6.000 años de pecado y de sufrimiento en su tiempo. Ella no dice, están por cumplirse los 6.000 años. Ella dice, hemos estado sufriendo por 6.000 años. Entonces, nuestras ideas preconcebidas se están interponiendo entre la luz que Dios ha dado y lo que la palabra está tratando de enseñar y demostrar. Review and Herald. Miren ustedes. Uy, me pasé sin querer. Está grande el libro. Estos son todas las declaraciones de la Review and Herald. Díceme un hermano, no, porque el problema es que los 4.000 años se cumplieron con Cristo en la cruz. Yo dije, bueno, hermano, aquí dice que cuando Cristo entró en el desierto, entró con 4.000 años de pecado. Aquí dice que cuando Cristo venció en lugar de Adán, tentado en el desierto, ya el mundo había estado sometido a 4.000 años de pecado. Entonces, ¿a quién yo le hago caso, hermanos? ¿A los que interpretan las citas o a lo que dice la cita? ¿A quién yo le hago caso? ¿A lo que interpretan los pastores o los ministros o lo que sea hoy en día o lo que dice el texto claramente? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Intentar señalar fechas exactas que se consideran contextos generales conduce a cronogramas distorsionados y discrepancias que afectan la precisión de eventos históricos como la destrucción de Jerusalén. Porque todo eso fue profetizado. Interpretar sus declaraciones generales sobre periodos de tiempo como si fueran descripciones exactas también pone en duda el don profético de la hermana White, porque la abres a que se equivoque. Que Dios quiera que Cristo venga en el 2027. Que Dios quiera que Cristo venga en el 2031. Y si no viene en el 2031, tú que dices que se cumplen los 6.000 años en el 2031, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién se queda errado? ¿Tú o la profeta? No, fui yo como persona, pero anunciaste que fue la profeta. Y aquellos que no conocen a la profeta te escuchan a ti decir que es para el 2031, va a pasar el 2031 y entonces la profeta es la que queda mal. Lo único que estamos haciendo es hacer quedar mal a la luz por nosotros presionar nuestras ideas preconcebidas. Por eso es que no estamos llamados a poner fechas. Por eso es que las citas que hemos visto hasta ahora se expresan en términos generales. Y la luz del clamor de medianoche fue bien directa de acuerdo a lo que Dios entregó. Sin embargo, cuando la hermana White se especifica, notamos una diferencia significativa en su lenguaje. Elena White proporcionó fechas precisas de inicio y fin cuando habló de periodos de tiempos definidos. Por ejemplo, ella dice, esa no era la cita. Ella dice, los 42 meses equivalen a tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal oprimiría al pueblo de Dios. Este periodo, como se indica en capítulos anteriores, comenzó en la supremacía del papado 538 después de Cristo y terminó en el 1798. En ese momento, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su herida mortal y se cumplió la predicción. El que lleva a cautividad irá en cautividad. El conflicto de los siglos, página 439. Y ella tiene citas como esta. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, que en el año 1844 cayó el 22 de octubre, se consideraba el momento de la venida del Señor. Esto concordaba con las pruebas ya presentadas de lo que los 2300 días terminaría en otoño. Estas eran las pruebas que ella decía. El mensaje del clamor de medianoche. El cómputo de los periodos proféticos, no un periodo, porque la gente dice la única profecía que hay en 1844 es las 2300 tardes. No, los periodos proféticos, plural, más de uno, en que se basó ese mensaje, clamor de medianoche en 1844, que sitúa el fin de los 2300 días, aquí se sitúa ese fin
en el otoño de 1844, dice ella, es indiscutible. Cuando tú tienes esas citas de ella, cuando tú entiendes la luz que ella creía, cuando tú entiendes a lo que ella se está refiriendo, hermanos, es indiscutible. No lo digo yo, no es mi opinión, es la profeta. Que el Señor nos ayude a poder entender lo que vamos a estudiar el miércoles que viene, que podamos nosotros ir viendo la luz de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo, que podamos nosotros entender el fin de las profecías en el 1844, tiempo profético, no eventos proféticos, tiempo profético, porque hay muchos eventos proféticos que deben de cumplirse. No estamos diciendo que se acabó la profecía, se acabó el tiempo profético. Que el Señor nos ayude a poder entender las razones y las evidencias indiscutibles que nos muestran a nosotros que en 1844 es el año en que todo adventista del séptimo día debe de estar con su mente, su corazón fijados, porque Cristo está en el lugar santísimo intercediendo. En cualquier momento se cierra la gracia, y cuando se cierra la gracia, en el cielo se va a escuchar la voz que se dirá: el que es justo siga siendo justo, y el que es injusto siga siendo injusto. El que es santo siga santificándose, y el que es sucio que siga ensuciándose. El que es pecador que siga pecando. Hermanos, que cuando esas palabras se declaren, sea cual sea la fecha y sea cual sea el año, que nos podamos nosotros encontrar parados firmes en la plataforma y levantando los pilares de nuestra fe que Dios nos ha entregado. Aquí concluimos con la primera parte, con la introducción de los 2300 días. Vendremos con más el miércoles que viene y quedas invitado. Que Dios nos bendiga, que puedan descansar en esta noche. Vamos a orar. Me voy a arrodillar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra y poder ver la luz que tú has estado dando a tu pueblo desde el principio, incluyendo al mismo profeta Daniel, que no lo pudo entender todo. Tú no lo dejaste a la deriva, tú no lo dejaste en oscuridad. Y la luz que tú le entregaste a él, aunque no la pudo comprender al 100%, él guardó tus palabras, selló el libro, ese pequeño librito, ese capítulo 12 que tiene tanta luz para nuestro tiempo y ha sido abierto en el tiempo del fin y está siendo entendido por un pueblo preparado por tu Hijo Cristo Jesús. Padre, estamos muy agradecidos porque a través de la Biblia podemos ver cómo tú has estado cuidando de tu pueblo desde el principio del edicto de la reconstrucción de Jerusalén. Hoy estamos llamados a reconstruir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades. Estamos llamados a regresar a las sendas antiguas, a aceptar la luz que tú le diste una vez a tu pueblo, los santos que han pasado al descanso. Ayúdanos, padres, a ser fieles y que podamos nosotros siempre recordar que tú nos has llamado, que tú nos has escogido. Somos pueblo santo adquirido, llamado a sacerdocio real, a representante en este mundo de una manera impecable, como lo hizo tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en perfección, ayúdanos a caminar en santidad. Y como Daniel se incluyó en esa plegaria que te hizo, Padre, todos hemos pecado, Padre, hemos pecado contra ti. Somos un pueblo sucio, pero tu Hijo Cristo Jesús intercede por nosotros y podemos obtener esa limpieza porque a través de nuestro mediador nosotros podemos ser emblanquecidos. Queremos ser nosotros limpiados por su sangre. Queremos nosotros ser sellados con el sello, el asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Padre, hay zarandeo entre nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a tu Hijo Cristo Jesús y a quedarnos de pie en la firme plataforma, aunque se desplomen los cielos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.